Les dejo con la charla de concurrencia en JavaScript porque tu set timeout te está mintiendo a cargo de Cristian Danilo Gutiérrez. Cristian Danilo es Web UI aquí en Globant. Es programador hace 3 años o más y es muy apasionado por la música y toca piano. Entonces los dejo con Danilo. Un aplauso. Muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Juanita. Bien, si hemos en algún momento hecho algo de JavaScript, es probable que nos hayamos encontrado tal vez con casos como estos dos. En el lado izquierdo tenemos una función suma bastante sencilla, simplemente recibe 2 argumentos A y B, que lo que hace es sumarlos y retornarlos. Pero antes de, resulta que tenemos esta función especial llamada setTimeout. Esta función, si quizá no estamos familiarizados, lo que hace es que recibe entonces 2 argumentos. El primero es una función que va a ejecutar y el segundo argumento es un número que va a ser cuánto se va a demorar en milisegundos, cuánto tiempo de espera para ejecutar esta función. Si quisiéramos correr el primer caso, el del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Bueno, más bien del lado derecho, del lado de ustedes. Bien, que en 0 segundos se va a imprimir la palabra hola mundo, ¿cierto? Por otro lado, en el otro costado, del lado izquierdo ahora sí, tenemos un caso muy similar, pero esta vez ya es una función ridículamente compleja. Una función que puede demorarse, qué sé yo, 2, 4, 6 segundos, etcétera. Puede demorar mucho en ejecutarse. Y antes de, tenemos el mismo setTimeout. ¿Qué irá a suceder? ¿Será que en 0 segundos tenemos nuestro resultado? Pasan 0 segundos y no hay nada. 1 segundo, 2, nos empezamos a preocupar. 8 segundos y finalmente tenemos el resultado. Hola mundo. Pero bueno, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Qué pasó si se supone que en 0 segundos debía llamarse? Bueno, pues bienvenidos a la concurrencia en JavaScript, o porque tu setTimeout te está mintiendo. Lo cierto es que no es el setTimeout el que nos está mintiendo, soy yo el que estoy mintiendo realmente. Lo que realmente puede pasar es que malinterpretemos cómo es que funciona esta función por debajo. Pero para iniciar vamos a definir qué es concurrencia, ¿sí? Porque como vamos a hablar de un tema sin saber siquiera qué es. Bueno, la concurrencia se refiere a la habilidad de distintas partes de un programa, algoritmo o problema de ser ejecutado en desorden o en orden parcial sin afectar el resultado final. Los cálculos o operaciones pueden ser ejecutados en múltiples procesadores o ejecutados en procesadores separados físicamente o virtualmente en distintos hilos de ejecución. Claro, ¿cierto? Probablemente algunos hayan quedado así, ¿no? Lo cierto es que yo también quedé así cuando leí por primera vez esa definición. Me pareció bastante complicada de entender al principio y, no sé, algo engorrioso. Pero por fortuna, la concurrencia es fácil de ejemplificar. ¿Por qué? Porque tú eres concurrente. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que te empieza a dar como un dolor de espalda, algo fuerte que no te está dejando como seguir con tus actividades, ¿cierto? Así que lo que quieres hacer es llamar a un doctor, o en este caso una doctora, para que te atienda. Y como afortunadamente estamos en este buen país, seamos positivos, en 3 semanas te dan la cita para atenderte dentro de 3 semanas, ¿cierto? Bien, ¿qué va a pasar en ese espacio de tiempo? Te puedes quedar sentado simplemente esperando a que esas 3 semanas pasen y puedas ir a tomar tu cita, pero probablemente termines muriendo de hambre o algo así, ¿no? Más bien en esas 3 semanas hay diferentes actividades que uno puede ir haciendo mientras tanto. Uno no tiene por qué esperar ahí pacientemente a que se dé la cita y ya. Mientras tanto, pudieras ir al supermercado, no sé, a comprar
las cosas que necesites para la semana, ¿cierto? Podrías ir, no sé, al parque RV, tal vez, a tomar un poco de aire fresco, a relajarse un poco. Ir tal vez a unos premios Oscar y tomarse una selfie con famosos. Ir a una convención de John Travolta's Confundidos, etcétera. Bueno, el caso es que hay muchas actividades que puedes hacer. Tal vez alguna de estas no las vayas a hacer, pero sí puedes hacer muchas actividades en el transcurso de esas 3 semanas. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir al pasar esas 3 semanas? Pues que vas al médico, ¿cierto? Pero no tienes por qué esperar a que eso pase para seguir con otras actividades extra, ¿cierto? Pues de la misma manera se podría decir que funciona JavaScript. Funciona de una manera concurrente. Eso es a lo que nos referimos con concurrencia. Bien, vamos ahora a entender cuáles son los componentes de ese sistema concurrente que tiene JavaScript. El primero de ellos es el call stack. Esa es simplemente una estructura donde se van apilando las funciones que vamos llamando, y es donde básicamente podemos ver en qué parte de la ejecución del programa nos encontramos en un momento dado. ¿Sí? Allí se van apilando entonces esas funciones que se van llamando, y cuando se terminan o finalizan ya, van saliendo de ese call stack. Por otro lado está el heap. Esta es una región de memoria donde se colocan los objetos dinámicamente y que están compartidos por todo el programa de JavaScript. Y lo controla un recolector de basura de JavaScript, que lo que va a hacer es ir quitando esos objetos de allí conforme ya no se vaya necesitando, es decir, las variables, objetos, arreglos, todo lo que estemos utilizando en ese momento se guardan allí. Esto realmente no tiene tanta incidencia en el sistema concurrente, pero está allí, es parte de esto y es bueno conocerlo. Por otro lado están las web APIs. Estos son un conjunto de APIs que contiene el intérprete de JavaScript que estemos usando, sea el de Chrome, sea el de Firefox, Node, etc. Y aquí es donde se van a ejecutar diferentes procesos sincrónicos o asincrónicos, es decir, que van a bloquear o a no bloquear el hilo principal de ejecución, y que se ejecutan fuera del call stack. ¿Sí? Es decir, se pueden estar ejecutando al mismo tiempo que el call stack, no tiene por qué afectar las funciones que vayan ingresando previamente. Muchos de estos reciben callbacks que luego se pasan como argumentos en forma de mensajes al queue. Más adelante vamos a ver qué es ese queue. Pero lo curioso de esto es que aquí es donde podemos encontrar, por ejemplo, el event listener, el storage, pero no solo eso, sino por ejemplo el set timeout del que estamos hablando, o las promesas que fueron introducidas en ECMAScript 6, etcétera. Hay muchas otras más que uno puede googlear y ahí va a encontrarlas. El event loop. Este es una especie de bucle infinito que constantemente está revisando que el call stack se vacíe. Cuando ocurre esto, saca entonces un mensaje del queue, del que ya vamos a hablar, y lo envía al call stack para que se ejecute como una función. Eso se podría definir como una especie de ciclo while que siempre se está ejecutando constantemente y siempre está ahí escuchando cuando se hace el call stack. Y ahora sí, el famoso queue. Esto es una pila aparte donde se envía todo el código asincrónico, o es decir, esos mensajes que ha recibido desde las web APIs y que están allí esperando su turno para poder saltar al call stack cuando el event loop se lo diga. Pero hay algo más. Resulta que existe el job queue. Este fue introducido en ECMAScript 6 y es muy similar al queue, se comporta de una manera muy similar, solo que este está dedicado específicamente para las promesas, algo que fue introducido en ECMAScript 6 en JavaScript. Entonces, finalmente, uniendo todas las partes, esto también lo podríamos ejemplificar de otra manera. Supongamos que hay una discoteca llamada Call Stack, ¿sí? A la que quieres entrar, y resulta que en esa discoteca, como toda discoteca, tiene seguramente un tipo así bien grande, fortachón, alguien de seguridad, ¿cierto? O un guardia ahí a la entrada, que está ahí pendiente de que no se cuele nadie y de mantener entonces todo en orden,
¿cierto? De que no se sobrellene la discoteca. Entonces, todas las personas que llegaron temprano van y llegan allá a esa discoteca, la llenan, ¿cierto? Pero las personas que vayan llegando más tarde se van a ir poniendo en una fila aparte, en una fila que llamaremos queue, ¿cierto? Fila o queue. Pero no solo eso, también hay unas personas que tienen una membresía especial en la discoteca. Estas van a llegar a otra fila aparte, una VIP, que llamaremos job queue. Resulta que este guardia va a estar constantemente dando una ronda. Bueno, voy a mirar a ver en la discoteca cómo están las cosas, cuándo se vacía para poder dejar entrar más personas. Entonces él va y da la ronda. ¿Está vacía? No. Entonces vuelve otra vez y sale y no deja que nadie entre. Vuelve y entra. ¿Está vacía? No. Bueno, entonces voy a volver y no dejo que nadie entre. Vuelve a otra ronda. Sí, ya se vació. Bueno, entonces voy a salir, voy a mirar qué personas están en la fila queue y quiénes están en la fila job queue. Si hay personas en la fila job queue, ellas siempre van a tener prioridad. Recordemos que tienen un pase VIP, ¿cierto? Entonces, primero voy a dejar que esas personas entren. Luego voy a volver a hacer lo mismo, voy a revisar cuándo se vacía. ¿Se vació? Sí. Ah, bueno, entonces voy a mirar que tengo mi fila queue, mi fila job queue. Y entonces, si no hay nadie en la fila de job queue ya, voy a ir a la fila queue y voy a permitir entonces que ya entren esas personas. Y así se va a repetir ese ciclo toda la noche. Bueno, algo así funciona JavaScript, solo que sin discotecas. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces cómo es que funciona JavaScript por dentro. Vamos a verlo mediante un ejemplo que tengo por aquí. Digamos aquí en este caso tengo este ejemplo que al lado izquierdo, sí, lado izquierdo, van a ver entonces un código que vamos a querer ejecutar, ¿cierto? Un JavaScript, un programa JavaScript. Por otro lado, al lado derecho, vamos a simular cómo funciona por debajo el sistema concurrente de JavaScript. Sí, obviamente funciona de una manera más compleja, con muchas más cosas, pero básicamente vamos a simular, digamos, por encima cómo funciona. Sí, entonces, ¿cuál es la primera instrucción que tenemos aquí? Bueno, si nos fijamos, la primera instrucción que se va a ejecutar va a ser un setTimeout. Ese setTimeout se ejecuta allí entre las web APIs y finalmente va a mandar al queue el callback que tiene o la función ahí que le pasé como argumento, función asincrónica en este caso. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Bueno, se va a ejecutar una promesa. Esa promesa también se ejecuta entre las web APIs y luego pasa a lo que conocemos como job queue. Bueno, pero como ya dijimos, resulta que esto no es que se ejecute paso por paso como, ¿cierto? Como acá aparentemente sucede. Realmente mientras pasó todo eso en las web APIs al mismo tiempo, el stack se llenó con una función que vemos ahí en todo el final del código, que se llama saluda. Pero saluda al mismo tiempo ejecuta una función que se llama dfrase. Y dfrase finalmente invoca un console log que va a imprimir el mensaje que le pasamos, ¿cierto? En la pantalla. Pues bien, el event loop, como vemos, está siempre ahí rotando, ¿cierto? Siempre está preguntando, ¿ya se vació el call stack? No, no se ha vaciado. Bueno, entonces al finalizar console.log va a salir del call stack. Event loop va a preguntar, ¿se vació? No. Dfrase sale del call stack. ¿Se vació? No, no se ha vaciado. Todavía tenemos la función saluda en ejecución. La función saluda sale del call stack. Ahí el event loop se va a dar cuenta de que se vació. Entonces, ¿quién va a pasar? ¿Será que va a pasar la función asincrónica o la promesa resuelta? Si recordamos el ejemplo,
siempre la promesa va a tener prioridad. El job queue tiene prioridad sin importar quién entre a la otra fila, queue. Por eso se manda al call stack promesa resuelta. Promesa resuelta, si vemos, también internamente está invocando un console log. Al finalizar el console log sale del call stack, promesa resuelta terminó de ejecutarse, sale del call stack, y ahí es cuando el event loop de nuevo se da cuenta, bueno, está vacío. ¿Qué tenemos? Tenemos a queue y tenemos job queue que está vacío. Al no haber ya nada en el job queue, listo, pasemos entonces, ¿qué tenemos en el queue? Función asincrónica pasa a ejecutarse, función asincrónica llama a otro console log, este console log sale del stack, función asincrónica sale del stack, y así es como entonces finalmente termina la ejecución de este programa. Como vemos entonces, el sistema concurrente que tiene JavaScript, a primera vista parece bastante complejo, pero lo cierto es que podemos ver que no es del todo tan complejo, y bueno, espero que con todo esto haya podido quedar un poco más claro acerca de cómo funciona este sistema. Finalmente, aquí dejo al final unas referencias en las cuales me basé, unas referencias muy buenas en las cuales me basé para poder realizar esta charla, y la demo por si alguno quizá quiera echarle otro vistazo pues en la casa y entender un poco más, y de pronto se perdió, se enredó un poco como en algún punto, y ojalá que quede entonces más claro. Muchas gracias a todos. Él es Sebastián Gómez, es Web UI Architect aquí en Globant, y también, esto me toca coger el pastel para leerlo, es Google Developer Expert en Web Technologies y tiene una maestría de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Colombia. Y también es el organizador de Google Developers Group en Medellín. Entonces, si ustedes quieren dar alguna charla o quieren ser parte de esta comunidad, él es la persona indicada para que lo molesten en el receso, lo cogen y le dicen, sí, venga, yo quiero ser parte, no sé qué. Sebas hoy nos va a hablar de implementando MapReduce con Web Workers. Sebas, ¿cómo estamos? ¿Listos? Sí, ya, tranquilo. Aló, listo. Eso. ¿Me escuchan? Sí, Sí. listo. Listo. Un aplauso para Sebas, porfa. Bueno, buenas tardes. ¿Quiénes vinieron a aprender JavaScript? ¿Quiénes vinieron a aprender JavaScript pesado? Bueno, no vamos a hablar de JavaScript pesado, si quieren nos vamos. Muchachos, ¿cómo surge la motivación de esta charla? Resulta que hace un tiempo me ofrecieron dictar una materia que se llamaba Big Data en la universidad, ¿cierto? Una materia que ahora está de moda porque todo el mundo quiere aprender Big Data. Entonces, antes de aceptar el desafío, yo me puse a investigar qué había de Big Data, pues como para dictar, que es lo que se da normalmente en Big Data. Y entonces me di cuenta que todas las temáticas que soportaban Big Data estaban comprimidas en Python, R, SQL, y de pronto por ahí si era algo muy novedoso, iba a TensorFlow. Entonces yo de inmediato dije como, yo creo que el camino mío no es por ahí, pues yo creo que más bien vamos a decir que no, porque yo lo único que sé es JavaScript. Entonces me puse a investigar qué podía hacer. Y dije, bueno, voy a dar la materia, pero no con nada de eso porque no sé y no voy a irrespetar a los que estudiaron Python toda su vida, lo voy a hacer con JavaScript. Y me aceptaron eso. Entonces di la materia de Big Data con JavaScript. Entonces de ahí surge la motivación porque me tocó transformar todo ese montón de cosas pesadas y oscuras que hay en Python, que hay en R, que hay en todo ese montón de lenguajes que intentan hacer Big Data bien, llevarlo a JavaScript, que si han trabajado algo de JavaScript se dan cuenta que no es tan chévere, ¿sí o no? Entonces ahí surge la motivación, ¿listo? Y por eso es que estoy acá contándoles como la experiencia de una de las técnicas de Big Data que yo logré traer. Después del refrigerio. Sí, yo... Ok. Bueno.
Entonces les voy a hablar de una de las experiencias, de una de las técnicas que yo logré traer de Big Data exitosamente porque en el resto fracasé a JavaScript. Listo. Entonces empecemos a hablar de esto y es, muchachos, normalmente las aplicaciones que ustedes están ahora desarrollando, si están desarrollando alguna, requiere procesar grandes conjuntos de datos, sea una base de datos de muchos registros o sea muchos JSON, muchos objetos, muchos elementos, muchas imágenes, lo que sea. Y eso en el pasado se llamaba paralelismo, ahorita tuvimos una charla excelente de concurrencia, porque esos archivos tan grandes o ese conjunto de elementos tan grandes no es posible, o bueno, en el pasado era posible hacerlo comprando computadores súper costosos, máquinas especializadas, aumentar el hardware, etcétera, etcétera. Entonces eso suponía una oportunidad para los científicos de datos de ese entonces que decían, bueno, ¿cómo hacemos hardware más óptimo para procesar más datos? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué hacemos? Entonces ahí había una oportunidad enorme y habían computadores especializados. De hecho, si alguien alquiló un hosting dedicado alguna vez, hace algunos años, queríamos el hosting dedicado más pesado, que tuviera más memoria RAM, que tuviera más disco duro, ¿sí o no? Entonces eso empezó a suponer una oportunidad. Entonces estos señores de Big Data, los que sí sabían, dijeron que bueno, empecemos a aplicar técnicas no de hardware, sino de software para procesar archivos muy grandes. Y ese es el único problema en el que nos vamos a centrar hoy, que hay archivos muy grandes que hay que leer, y que hay que leer sin afectar al usuario, que hay que procesar sin afectar al usuario y que hay que entregar un resultado sin afectar al usuario. Entonces esta técnica es se llama MapReduce. No tiene nada que ver con las funciones que tenemos en JavaScript de array.prototype.map y array.prototype.reduce. No tienen nada que ver, sino que esta técnica surge de otra técnica distinta que va por Big Data. Listo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un computador de 1.000 millones de pesos? Pues me acabo de inventar ese número. ¿O tener muchos computadores de 100.000? Eso lo empezaron a descubrir los científicos de datos. Y si se nos daña un computador de 100.000 lo reemplazamos fácilmente. Pero si se nos daña este monstruo de 1.000 millones, no podemos hacer nada, pues tenemos que tumbar la empresa. Entonces esta técnica dice, vea, lo que usted tiene que hacer es, junte un montón de nodos, divide el archivo y proceselos y luego júntelos mediante una técnica. Eso es todo lo que es MapReduce. Coger un archivo que pesa, no sé, 1 giga, y eso que eso todavía no es Big Data, 1 giga, pártalo en 10 archivos, mándeselos a 10 computadores distintos, baratos, y procéselo y entregue el resultado que tenga que hacer. Listo, y esa es la técnica que vamos a hacer. Eso sirve para procesar datos en tiempo real súper rápido, para tener tolerancia a fallos y un montón de cosas ya más técnicas que son como aburridas. Listo. ¿Qué gestores de bases de datos utilizan MapReduce por dentro en su implementación? Pues estos que ven acá, Couchbase, CouchDB, InfiniSpan, MongoDB, todos conocemos MongoDB. Esa también es la única que yo conozco porque ninguna de esas la he usado nunca. Y RavenDB. Sí, todas estas implementan eso por dentro y pues si yo se lo iba a explicar a los alumnos, pues tenía que al menos concientizarme de cómo es que funcionaba eso, porque pues ya suficientemente enredado era pasar eso a JavaScript. Listo, entonces eso es todo. Ahora sí, ¿en qué consiste la técnica? Tenemos un archivo que pesa mucho. Ese archivo mediante algún proceso lo vamos a partir. En este ejemplo yo partí un archivo en 3. Y eso técnicamente se llama chunks. Entonces cuando usted hable con otro desarrollador JavaScript que hace Big Data, usted le va a hablar técnicamente y le va a decir, dame un chunk. Y entonces ahí ustedes van a ir intercambiando información. ¿Listo? Porque es importante la terminología. O sea, usted debe referirse con un arquitecto de Big Data, decirle chunk y que ellos te entiendan. Listo. Una vez que usted separa eso, usted va a tener nodos independientes que tienen por dentro una función que se llama map. Se tiene que llamar map, no le puedes poner otro nombre porque la técnica dice que se llame map. Listo. Esa función que además debe estar hosteada y alojada en un computador independiente va a hacer algún proceso, que ahorita les explico cuál es ese proceso, y lo va a entregar a un controlador principal que se encarga de combinar esos resultados. Después de que los combine, otra vez, tenemos otros 3 computadores que aplican una función que por dentro tienen implementada una función que se llama reduce, que si lo quieren ver reduce más los datos o si lo quieren ver más fácilmente los concatena, los resume y entregan un resultado esperado. Listo. Ese resultado todavía podría estar dividido, entonces ya su misión es combinarlo y presentárselo al que se lo tenga que presentar. Listo. Entonces esa es exactamente la técnica, no hay mucho misterio y en realidad es eso, es escribir una función map y una función reduce que quede guardada en computadores independientes. Eso es todo. Pero Sebas, ¿de dónde nos sacamos los computadores independientes? Por muy baratos que sean,
pues yo no quiero gastar plata porque pues todavía no he salido de la universidad. Y eso pasa. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos en JavaScript algo que se llama web workers, que es lo que vamos a ver, que simulan el comportamiento de un computador, y es exactamente donde yo dije, bueno, ya ahora sí puedo aplicar la técnica correctamente usando JavaScript. Listo. Entonces, importante, el primer paso de la función o el primer paso de toda la técnica consiste en dividir el archivo en chunks, que ya sabemos que son chunks, ¿cierto? Y convertir esos archivos a algo que sea pares de clave valor. Entonces no importa si tu archivo es un JSON o JSON, no importa si tu archivo es una base, es un SQL, no importa si es un CSV, no. MapReduce tiene que entregar clave, valor procesado y transformado como ustedes lo tengan que hacer por dentro. Listo. Obviamente si es un JSON es más fácil, porque ya casi está como lo buscamos. Listo. Y cómo se genera esa clave de valor como un objeto JSON, nombre, Juan, edad 23, lo que sea, depende de la implementación que ya usted copie adentro de la función map. Pero le queda bien diseñada, sí, solo si usted retorna clave valor. Listo. El siguiente paso es que los coge un controlador principal y combina esas claves, estos elementos clave valor. Clave valor, imagínense siempre un objeto JSON por dentro, ¿cierto? Lo normal de toda la vida. Y una vez que los combina, le envía por clave al reducer. ¿Cómo así? Si usted tiene una clave que se llama nombre, tiene un reducer especializado que solo recibe nombres. Tiene una clave que se llama edad, tiene un reducer especializado que se llama edad. Y ya, finalmente, lo que hace el reducer es que los agrupa, los combina, de alguna manera los resume, sumando, restando. Por ejemplo, si quieren sacar el promedio de las edades, pues aplica la ecuación del promedio, es la función reduce, no la función map. Y una vez que eso esté, lo entrega. Entonces, esa es como toda la técnica. Hasta ahora yo sé que están un poco confusos, pero cuando pregunté quién quería ver JavaScript denso, todos alzaron la mano. Entonces vamos a ver. Listo. Este es un ejemplo esquemático. Entonces, imagínense que tenemos dos inputs que son dos conjuntos de datos con nombres. ¿Sí o qué? Y yo quiero simplemente contar cuántos son los nombres que tienen una cédula que termina en 0 o par y una cédula que termina en impar. Eso es todo. Listo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es creé dos chunks, podría haber creado 3, 5 o 1, no hay ningún problema. Se lo envío a mis nodos que por dentro tienen implementada exactamente la misma función, y mi función es muy sencilla. Si la cédula es impar, entonces añádale 1 si no es 0. Listo. Y entonces luego de que mis maps me entregan el resultado clave valor, miren que está clave valor. Yo podía haber usado JSON, pero usé simplemente tuplas separadas por coma, que está perfectamente bien porque este es como teórico. Mi controlador viene y lo resume, y luego mi reducer viene y suma los números. ¿Sí? Entonces así me entrega los números que empiezan, el número de personas que tiene cédula impar y el número de personas que tiene cédula impar. Listo, esa es toda la técnica, y eso es lo bonito pues de la técnica, que un proceso que puede ser muy complejo, porque acá esta es una función sencilla, pero imagínense cualquier función que quiera procesar miles de datos, funciona. Listo. Entonces ahora sí, entonces ya tenemos la teoría, el MapReduce quedó más o menos claro, ahora miremos cómo lo implementamos. Como les conté, lo chévere de JavaScript es que tiene una cosa que se llama web workers. Y web workers básicamente son scripts de JavaScript que no se ejecutan en el hilo principal del navegador, sino que se ejecutan aparte, como computadores aparte. Obviamente todos consumen de tu memoria RAM, de tu procesador, pero logran procesarse en paralelo e independiente al thread principal del navegador. Listo. ¿Cómo me comunico yo con un worker? Primero lo tengo que crear y escuchar por eventos. ¿Sí? Tengo que crearlo y tengo que decirle, bueno, señor worker, aquí le mando un mensaje. El señor worker dice, me está mandando un mensaje, me activo y empiezo a hacer mi proceso matemático. Y una vez que acabé, envío un mensaje de vuelta. Entonces se vuelve una comunicación de dos vías. El hilo principal manda mensajes, procesa y recibe el web worker y envía. Listo. Entonces así es como se declara un web worker en 3 líneas de código y unas llaves al final. Bueno, 4 y unas llaves al final. Primero tengo que hacer referencia al archivo, el constructor es worker y ya tengo la referencia a una variable. Listo. Luego lo que tengo que hacer es enviarle un mensaje al web worker, que en este caso es Holamundo. El web worker empieza a hacer cositas y cuando tiene la respuesta
yo tengo que escuchar por esa respuesta e imprimirla en este caso. Listo, eso es toda la cinta. Ahí tienen un microcomputador corriendo en paralelo mientras que su browser está abierto. En realidad le pertenece al browser, pero no nos centremos en esos detalles tan existenciales. Listo, entonces declaro el worker, activo el worker. Si yo no le mando un mensaje al worker, así lo tenga declarado, él nunca va a hacer cosas, nunca se va a activar. Listo. Y finalmente, cuando el worker haga cosas, yo simplemente escucho. JavaScript es orientado a eventos. Listo, espero eventos. Que algo pase, y si algo pase, lo ejecuto. Si no, no. Listo. Ahora, en el worker, ¿qué tengo que hacer? En el worker no existe el this, no existe fetch, no puedes hacer consultas a API. Lo único que puedes hacer es ciclos de control, if, y ciclos y estructuras de control for, while, if, y pues cualquier estructura que no tenga. Tampoco pueden usar set timeout, set time interval, no pueden. Solo pueden hacer procesamiento secuencial, sin ningún otro tipo de cosas, nada asíncrono. Listo, eso es muy importante porque ahí me quedé como 10 horas en Google buscando porque no podía retrasar el proceso, porque no podía usar set timeout. Y resulta que no, tiene que ser secuencial. Se puede demorar lo que quiera, un for de 1 a 50.000 millones, sí, pero no se puede hacer nada asíncrono. Listo. Entonces simplemente yo lo que hago es declarar esta línea de que estoy escuchando por un mensaje. Si me llega el mensaje, ejecuto cosas y envío el mensaje una vez que acabe. Y acá pueden poner lo que quieran desde que no sea asíncrono. Listo. Entonces, transformando el esquema de web worker, yo tenía que decir que ahora sí, yo lo tengo que llevar a MapReduce. Entonces, en vez de tener lo que decía ahí, procesar mensaje, yo tengo en el worker, aplico map o aplico reduce, ¿cierto? ¿Se acuerdan que reduce es función que va en un computador distribuido? Como esta es mi computadora, ahí yo aplico map y tengo otro nodo para reduce y puedo tener 1000 nodos si yo quiero. Listo. Y en el script principal, recuerden que la única función que tenía el script principal o el controlador principal era combinar los datos. Entonces ya está. Eso es todo lo que necesitábamos. Entonces vamos al demo. A ver cómo nos va. El demo de mi última charla no funcionó, entonces no me tengan mucha fe acá. Bueno, entonces primero lo que tenía era este señor. Yo voy a recargar la página, si el internet. Entonces, lo que tengo en mi JavaScript es esto de acá, no le presten atención, es simplemente porque CodePen no me deja tener workers reales en archivos JavaScript separados, sino que me toca aplicar una técnica en la que yo meto el worker en un script tipo JavaScript worker y por dentro hago mi implementación del worker. Listo. Entonces este es el ejemplo más sencillo. Yo ejecuto mi código JavaScript y le digo, bueno, una vez voy a activar mi web worker y una vez que lo active, pues me empiezo a escuchar por la respuesta. Bien, esto es lo mismo que les mostré en las diapositivas, acá no hay ningún misterio, no tiene nada de raro. Miremos el ejemplo 2. El ejemplo 2, lo que cambié es que yo solamente voy a activar el web worker 5 segundos después. Entonces, acá el mensaje no se va a ver desde el comienzo, sino que se debería demorar 5 segundos. Ahí está, se demoró 5 segundos. Lo que quería demostrar acá, muchachos, es que si ustedes tengan el listener y tengan el worker declarado, él no se ejecuta hasta que yo no le envíe un mensaje. Listo. Vamos a otro ejemplo también más chévere. Este es otro que es bien interesante. Entonces miren lo que va a pasar. Tengo en el web worker voy a recorrer un for de 3 hasta 3 por 10 a la 9. Que eso es como 3 y 9 ceros, o sea 3 billones. Si ustedes corren eso en el navegador, eso se les va a demorar un poquito. Yo espero que el computador de Juanita no se dañe. Entonces corrámoslo primero con worker, ¿les parece? Miren que el timer sigue contando, prestenle atención a esta parte de acá. Le voy a dar correr con worker y nada pasó, él sigue, se demora. Hablemos de otras cosas, mientras tanto. No, pero él está seguro. Ahí está, acabó y no me detuvo el hilo de ejecución. Miren lo que yo hago si lo corro sin web workers. Se me paró el reloj completamente. Y hay que esperar quién sabe cuánto. Y ahí acabó. Entonces esa es la gran diferencia. Y ojo, probablemente este proceso no sea más rápido en el web worker. El web worker no te da performance. Ahí voy a ser muy enfático, te da paralelismo. ¿Listo? A ver, yo veo qué más sigue por acá. Ay. Oh my God.
Bueno, entonces uno de los problemas típicos con los que uno introduce este tema es que hay una base de datos gigante de más o menos 16 millones de registros que tiene los nombres de los bebés que nacen en Nueva York, ¿cierto? Entonces, así históricamente y su frecuencia. Entonces, un problema tan sencillo como quiero encontrar cuáles son los nombres que empiezan por la letra M y hagan el ejemplo de un JSON súper largo, ya seguro que ustedes van a decir, tengo que empezar a buscar técnicas para hacer esto, porque con el JavaScript puro que hemos aprendido toda la vida no es suficiente. Entonces, ese es el ejemplo ya que les traje pues como oficial y pesado. Entonces, ahora sí, miremos el JavaScript por dentro. Lo primero que tengo que hacer es cargar los datos desde una API. Esto lo hace el index.html, el main o lo que sea. Ahí es un fetch sencillo de toda la vida, donde hago una petición. Luego, ¿qué tengo que hacer? Crear los chunks. Y los chunks, pues en JavaScript yo los creo simplemente haciendo slice. Entonces parto el array en dos. ¿Cuántos chunks creé? 2. Entonces ahí están, datos parte 1 y datos parte 2. Sebas, ¿puedo crear 20? Sí, cree 20, cree 1000, los que usted quiera, con tal de que usted se sienta tranquilo, porque no importa los que usted cree. Listo, luego lo parto a la mitad y digo que mis datos están cargados. Si eso está funcionando, voy a volver por acá, yo debería tener en mi demo, ¿cómo voy de tiempo, maestro? 4 minutos. 3, ay, hijo de madre. Bueno, entonces vamos a hacerlo por acá. ¿Cómo quito esto? Ahí está, voy a refrescar. Juanito no tiene acceso a GitHub. Bueno, entonces supongamos que funciona. Listo. Luego, tengo que ir al web worker, ¿cierto? Y en el web worker tengo que tener mi función map. Yo no la tuve que llamar map acá adentro porque la dejé como una función simplemente anónima, pero podría haberle puesto map, donde yo empiezo a recorrer los elementos que me llegan de mi chunk y empiezo a preguntar si el nombre en la posición 0 empieza por M o por M mayúscula, entonces aumento el número de elementos, ¿cierto? El contador. Eso es todo lo que tiene mi web worker. Y al final yo le devuelvo, cuando acabé, le devuelvo al thread principal, al controlador principal, vea, lo que yo encontré es esto, 20, 30, 40, lo que sea. Listo. Ahora, tengo que agruparlos. Entonces, lo que yo hago es, una vez que lleguen los mensajes, recuerden que eso viene clave valor, yo lo que hago es concatenar la respuesta de todos los nodos en mi función reduce que vienen con la letra M. Entonces, el nodo 1 me trajo 23, el nodo 2 me trajo 40, entonces yo los combino para tener 40 más 23. Esa es la única función del reducer, ahí no hay lógica muy avanzada. Y eso lo hago una vez que obtengo la respuesta cuando me llega un mensaje del nodo que yo supongo que acabó. Listo. Entonces ya al combinarlos, yo llamo a mi función reducer con la clave y con el valor. Listo. Y entonces ya la función reducer recibe la clave y el valor y simplemente me hace el consolidado. Ya ahí está, un problema de 16 millones de registros, de un montón de gigas, resuelto con simplemente un paradigma y JavaScript, ni siquiera avanzado, ahí más o menos. Listo. Entonces, ese es el ejemplo que tenía. La última parte que quiero, antes de que se me acabe, es, cuidado, yo hice este experimento con los mismos 16 millones de registros, solamente en el index.html esperando, y se demoró 10 milisegundos. ¿Cierto? Cuando yo lo hice con web workers aplicando MapReduce se me demoró más. Cuando lo hice con 2 nodos y partí en 2 chunks se me demoró más. Cuando lo hice con 3 se me demoró más. Pero esto se volvió exponencial, perdón, se volvió que tiende a una constante. Y es por muchos nodos que yo crezca, nunca me pasó de 80. Entonces ahí es donde cobra valor, no para llegar más rápido, para llegar bien. Listo, entonces esa es la reflexión que quiero que se lleven. Cuidado, web workers no es solo para performance, en algunos casos sí, pero principalmente es usar el single thread versus web workers no te garantiza más velocidad, pero te garantiza paralelismo. El número de workers que puedes usar para implementar MapReduce es tantos como tú quieras y en tus problemas cotidianos llévatelo, que seguro te va a ayudar un montón. Listo, entonces eso es todo lo que tenía, muchas gracias y nos vemos en el networking si quieren. Un aplauso. La siguiente charla es programación funcional a cargo de Paula Mazo, más conocida como Mazo,
Ella es Web UI aquí en Globan. Sí, saluden a Paula los que la conocen. Pauli! Bien, eso, muy bien. Ella es Web UI aquí en Globan. Tiene experiencia en áreas de infraestructura y desarrollo y le encanta el clean code, ¿cierto? Pero ¿cuándo? Si queda tiempo en el sprint. Exacto, siempre que haya tiempo en el sprint. Bueno, los dejo con Paula. Un aplauso, porfa. ¿Ahí me escuchan? No. Empezamos mal. Está prendido. Ah, ok. ¿Ahí? ¿Mejor? Súper. Bueno, chicos, no, para mí es un placer estar aquí. Yo soy Paula Mazo, llevo más o menos 6 años de experiencia, como decía Juanita, trabajé en infraestructura, en DevOps y hace 2 años vengo trabajando pues ya como desarrolladora. Cuando empecé como desarrolladora afortunadamente empecé con JavaScript y conocí lo que era la programación funcional, así que hoy vengo a contarles lo que he aprendido, por qué me gusta y como evangelizarlos un poco para que la acepten y la adopten en sus vidas. Empecemos con un poquito de teoría. La programación funcional es un paradigma, es decir, una forma de construir las estructuras y los componentes de una pieza de software que trata la computación a partir de la ejecución de funciones, es decir, que toda su lógica programática está basada en la construcción de funciones. Yo estoy segura que muchos de los conceptos que vamos a ver en la charla ya los conocemos, lo hemos trabajado de alguna forma, puede ser más empírica pues que siendo conscientes de que hemos trabajado programación funcional. Otro poquito de teoría, su base es académica, es más o menos de los años 30, entonces no se extrañen que cuando uno empieza a buscar sobre conceptos o cositas de programación funcional termina por lo general en Wikipedia leyendo de teoremas, teorías de conjuntos y cosas así, que le tocaron. Bueno, la programación funcional personalmente lo resumo como que se fundamenta en estos 4 pilares. Evitar efectos colaterales. ¿Qué es un efecto colateral? Son esas cosas o esas ejecuciones que yo no puedo controlar porque están por fuera, por ejemplo del scope, hablando técnicamente, o del bloque de una función. Por lo tanto, no puedo siempre predecir su comportamiento. Entonces, la programación funcional trata de evitar estos efectos colaterales. Inmutabilidad, realmente la definición es muy sencilla. Dice, yo puedo crear variables y las inicializo, pero no les cambio su valor. Si necesito cambiarle el valor, creo otra función nueva. Dice, ay, pero eso no es eficiente. Pero, digamos, aquí incluso podemos hacer otra charla completa sobre estructuras de datos inmutables. Transparencia referencial. Los nombres de programación funcional son muy de libro, pero realmente la definición es sencilla. Transparencia referencial se refiere a, listo, si yo creo variables y yo no las cambio, sino que creo variables nuevas, por lo tanto eso me lleva a evitar efectos colaterales. Eso quiere decir que lo que a mí me retorna una función, yo lo puedo asignar a una variable. Y si lo puedo asignar a una variable, quiere decir que si yo ese valor voy y lo reemplazo, como decimos nosotros, lo quemo en donde se utiliza, el comportamiento de mi aplicación no va a cambiar. Esa es la transparencia referencial. Y por último, dice, las funciones son de primera clase y pueden ser de orden superior. ¿Eso qué significa? Partamos esta frase en 2 partes. La primera, las funciones son de primera clase. Se refiere a lo que hablamos acá, que yo pueda asignar lo que me retorna una función a una variable y manejarla como una variable. Eso significa que son de primera clase. De nuevo, nombres muy fancies, pero realmente la definición es sencilla. Entonces, si yo la puedo asignar a una variable, ¿qué puedo hacer con ella? Muy bien, pasarla como parámetro, por ejemplo, a otra función, o retornar el valor de esa función. Y aquí hay una alerta de spoiler. Y pasamos a la segunda parte de la frase. Esa es la definición de una función de orden superior. Vale. Ahora pasemos a los conceptos principales. Aquí no están todos, pero estoy segura que son los que más utilizamos en nuestro día a día y con los que más nos hemos enfrentado. Entonces empecemos por
funciones puras. Una función pura en el libro se define como una función que cumple con dos cosas. La primera es que sin importar cuántas veces yo la llame, con una entrada A, siempre me va a retornar B, sin importar cuántas veces la llame. Y la segunda es que no modifica nada que no esté fuera de su scope o del bloque pues, de alcance. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Esta función recibe un nombre y retorna un saludo. Entonces, si yo le paso Paula, no importa cuántas veces la llame, siempre me va a retornar hi Paula. Un ejemplo de lo que no es una función pura. ¿Por qué no es una función pura? Porque cada vez que yo llame la fecha, siempre voy a obtener un resultado diferente. Algo tan sencillo como eso es una función no pura. ¿Cómo la convierto a una función pura? Exacto, le paso el date como parámetro y ya ahí sí la purifico. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar funciones puras o de desarrollar orientado a pureza? Son fáciles de probar. De nuevo, si yo siempre voy a tener la misma salida para una misma entrada, estoy identificando de alguna forma como mis casos de prueba o mis escenarios de prueba. Previenen bugs. Si yo no modifico nada que no esté fuera de mí, voy a evitar esos comportamientos indeseados. Por eso sí se previenen bugs. Se pueden ejecutar en paralelo. De nuevo, si yo no modifico nada que está fuera de mí, yo puedo ser independiente. Y si soy independiente, me puedo ejecutar en paralelo. Se pueden eliminar fácilmente. De nuevo, si yo no modifico nada que está fuera de mí, pues puedo sacar ese bloque de mi código y el resto va a permanecer igual. Se parece a los proyectos que manejamos. Listo. Y aquí viene mi primer consejo de vida. Si ustedes pueden desarrollar, o cuando estén creando código, pueden purificar lo más que puedan las funciones que estén creando y a eso le añaden el primer principio SOLID, que es responsabilidad única, goal. Eso se va a notar en la calidad de su código, sus compañeros lo van a notar, su líder técnico lo va a notar y van a ver que va a ser muchísimo más fácil lo que hablábamos ahorita, probar mi código, eliminarlo, modificarlo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto de eso? Va a tener un código mantenible. Listo. El segundo concepto son las funciones de orden superior. Ya de alguna forma dijimos de qué se trataba. Son funciones que reciben como parámetros otras funciones o que retornan una función como resultado o ambas. Un ejemplo muy sencillo. Tengo una función suma que recibe dos parámetros, retorna la suma de esos parámetros. Voy a crear otra función que se llama calculate, que recibe una función y dos parámetros. Y le va a pasar esos dos parámetros a esa función que recibo. Y cuando ejecute calculate con la función suma que creé y le pase 3 y 2, pues me va a devolver 5. Así de sencillo, eso es una función de orden superior. En nuestro día a día hay funciones de orden superior que pronto no sabemos que son de orden superior y que utilizamos mucho. ¿Cuáles son? Muy bien, map, reduce, filter, sort, todas esas funciones reciben un callback, reciben una función, o sea que son de orden superior. Cuando yo me encontré por primera vez con ese tipo de métodos, se puede volver un poquito complejo comprender como qué hace cada una. Y de todo lo que he leído al respecto, hay una metáfora que me gusta mucho, que es la metáfora del sándwich, que explica cómo funciona map, filter y reduce. Ahí está la fuente, pero realmente es como que la fuente de la fuente de la fuente. Pero ahí les queda la bibliografía. No es mía, pero la adapté para este caso. Entonces, ¿cómo ilustra esto? Supongamos que yo tengo una colección o un array de alimentos y yo me quiero construir un sándwich con esa colección, pero a mí no me gustan los vegetales picantes. Entonces yo le aplico un filtro a esa colección que yo tengo, saco los vegetales picantes y obtengo una nueva colección de alimentos.
Entonces acá vemos la primera función, que es filter. ¿Cuál es la característica principal de filter? Me devuelve una colección que puede tener o no los mismos elementos de la colección inicial. Ahora, pues yo no voy a meter los alimentos así en mi sándwich, necesito cortarlos, o sea que les voy a aplicar una transformación. ¿Qué va a hacer? Cortarlos. ¿Cuál es la característica principal de map? La colección resultado después de aplicar map tiene exactamente el mismo número de elementos que la colección inicial, pero con una transformación aplicada. Y ya viene la función reduce, que lo que voy a hacer es, aquí ya tengo un acumulador que va a ser mi sándwich como tal, y voy a empezar a poner cada uno de los elementos de mi colección dentro de ese acumulador. Y así funciona un reduce. Las ventajas, buena idea y mala idea sobre las funciones de orden superior. Buena idea. Entender las diferencias. No es solo sintaxis, sino cómo funciona cada una, cuándo aplicar una o la otra. Por ejemplo, el reduce, lo que vaya a hacer reducir, que sea del mismo tipo de la colección inicial. Es decir, si tengo un array de números, lo reduzco a números. Si tengo objetos, reduzco objetos y así sucesivamente. Hacer operaciones matemáticas, no nos compliquemos utilizando estas funciones. Y para actualizar el estado pongo en React, pero pues lo podemos hacer en cualquier librería o framework que tenga un manejo de estado. Mala idea para utilizar las funciones de orden superior. Construir listas de objetos desde cero, esto le pega más a un tema de rendimiento. Mutar sus argumentos, más por la base y el pilar que ya vimos de programación funcional. Llamar funciones no puras. En un map, pues aquí era una colección de 5 elementos, pero puedo tener colecciones muy grandes y no sé cómo se va a comportar mi aplicación, mi función, llamando cosas que yo no puedo controlar. Y nunca, por ninguna razón, ni por accidente, ni porque les paguen, llamen APIs con estas funciones. De nuevo, es un tema de rendimiento. Destructuring, el siguiente concepto. Este es de los que más me gusta, es muy poderoso, pero yo creo que lo hemos subestimado. El destructuring, por definición, es una técnica para yo extraer diferentes valores de un objeto o una colección, digamos, en una sola operación, ¿sí? Para entender esa definición, de alguna forma debemos conocer un poquito de la historia de cómo hago para obtener propiedades de un objeto o valores de un array. Entonces en JavaScript hay técnicas muy sencillas para construir, por ejemplo, un objeto y una propiedad a la vez. Creo un objeto vacío y le asigno cada propiedad con el símbolo punto, ¿sí? Sencillo. Y también puedo de alguna forma extraer las propiedades con el mismo símbolo punto. Esto pues lo que hacemos siempre. También puedo construir un objeto con varias propiedades a la vez, eso se llama sintaxis de Object Literal, y lo que le digo es, le paso todas las propiedades y las inicializo o no, ¿sí? Pero no teníamos una forma de extraer diferentes valores de una colección o de un objeto. Entonces ahí es donde nace la necesidad de tener destructuring y creo que aparece a partir de ECMAScript 6. Tiene diferentes patrones, de hecho son 3. Está el Object Pattern, que es cómo extraer las propiedades de un objeto. Se utiliza al lado derecho, que es la asignación de las variables, porque yo lo que estoy haciendo aquí es creando variables para obtener esos diferentes valores de un objeto o de un array. También está el Array Pattern, lo mismo, aquí estoy creando las variables f y l a partir de los valores que tiene ese array. Esto en la vida real es muy útil para renombrar variables, para extraer datos importantes, por ejemplo cuando hacemos llamados a APIs y nos devuelven objetos súper gigantes y durante toda la ejecución de la aplicación estamos manejando ese objeto gigantísimo. Con destructuring podemos filtrar lo que necesitamos y solo manejar los valores que vayamos a utilizar. Recursividad, esta pues es de toda la vida, esta ya la conocemos, pero aquí hay algo interesante.
Pensemos en la forma como iterábamos desde chiquitos. Utilizamos por lo general un for. Cuando yo utilizo un for, tengo un variable auxiliar que aquí inicializaba, en fin, ¿cierto? En este caso tengo una función que me hace un countdown. ¿Qué pasa? Esta variable i, cada que yo itero, le estoy reasignando un valor. Y como ya recordamos al principio, dijimos, no, eso no lo podemos hacer. Lo que debemos hacer es o crear una variable nueva o utilizar alguna estructura de datos inmutable, pero no puedo cambiar el valor de una variable que yo ya inicialicé. Entonces, por eso la programación funcional prefiere la recursividad. Entonces dice, no itere, más bien sea recursivo. Entonces, cada que yo vaya a llamar en este caso, listo, perdón, en la recursividad yo tengo siempre un caso base. Si mientras no se cumple el caso base, yo vuelvo y me llamo como función. Y miren que es lo mismo, si yo por cada entrada que yo vaya a llamar, en este caso la función countdown, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces es el mismo, la misma definición de la que hablamos al principio. ¿Qué más por decir acá? Listo. Y estos dos últimos conceptos de programación funcional son un poquito más abstractos, son de pronto un poquito más complejos de imaginar, pero ya vamos a ver que lo hemos utilizado también en nuestro día a día. El compose es una técnica que trata de, se compone, como el nombre lo dice, compone dos o más funciones y retorna otra función, o sea, como functionception. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo se vería eso? Tengo estas dos funciones. La primera lo que hace es que me recibe un valor y lo pasa a mayúsculas. La segunda recibe un valor y le agrega un signo de admiración al final. Sencillo. Voy a crear mi función compose, que lo que va a hacer es recibir dos funciones y va a retornar la aplicación de una función sobre la otra función, ¿sí? Era como cuando uno veía cálculo FDG y eso. Aquí lo aplica. Voy a reutilizar mi función compose para crear una función que se llama effusive. Llamo mi compose, le mando estas dos que creé y si la utilizo con cualquier cadena me la va a retornar con mayúscula y al final un signo de exclamación. Eso es como se utiliza en la vida real. Por ejemplo, alguna vez estuve en un proyecto donde se tenía un formulario como de 5 páginas y tenía demasiadas validaciones, por ejemplo, no sé, temas de estrato, como rangos económicos y todo lo que uno le pueda aplicar información sociodemográfica a una persona. El compose nos ayuda, por ejemplo, para esas validaciones múltiples y así evitamos esos if superanidados cuando hacemos ese tipo de validaciones. Listo. Y por último, el concepto de query. Esta técnica dice, no me pase todos los valores de una, sino que pásemelos de a uno y cada uno, lo que salga, se lo voy a pasar a otra función y lo que salga se lo paso a otra función y así sucesivamente hasta que cumpla el último parámetro que le pase. ¿Qué es eso? Visualmente es algo así, es como me las pasas completas, yo las voy a ir pasándola de a una a cada función. Ejemplo, entonces tengo una función de suma, sencillo, que recibe un valor y que retorna a su vez otra función que le va a sumar a otro valor ese que yo le pasé de primero. Entonces, por ejemplo, si yo invoco la función sumar con 2 y 1, eso es como reemplazar en una fórmula matemática. Si yo le paso 2 y 1, entonces aquí en la de que le paso 2 y él viene y reemplaza aquí. Entonces y es igual a 2 más y y luego y es 1, entonces 2 más y, 3. ¿Y qué pasa si le paso solo un parámetro? Exacto, devuelve una función. Es lo mismo, eso es como reemplazar de nuevo en una fórmula pues, matemática. Entonces me va a retornar una función que es y, que recibe un y que hace y, le va a sumar 2, ¿sí? Me queda un minuto, ya, ay no, ay, bueno. Este QRead es la base, ¿a qué les parece?
Es la base del manejo de los eventos. ¿El compose a qué se les parece? Muy bien, al manejo de los closures. Entonces, la reflexión final es, cuando de alguna forma, lo que nos decían los profesores o las mamás, cuando uno entiende la base o ahí comprende la base, en este caso matemática, de este tipo de métodos y de funciones, de alguna forma podemos jugar como en un nivel más hardcore, en este caso JavaScript o cualquier lenguaje con el que juguemos programación funcional. De esa forma va a ser mucho más sencillo yo entender cómo funciona un map, un reduce, un filter, un sort, un closure, mis eventos, un callback, el next de Node.js, el map reduce, va a ser mucho más fácil. Como igual el tiempo es corto, por si les interesa, dejé algunas referencias y ejercicios, son pues como de todo lo que he leído, lo que más me gusta porque es sencillo o lo explican muy bien, y ya eso es todo. Nuestra última charla es Google Cloud Platform Big Data Tools a cargo de Juan Camilo Díaz. Juan Camilo tiene 20 años de experiencia, 20 años, sí, 20 años de experiencia. 20, y es Data Architect aquí en Globant. Además de eso, es un apasionado por los videojuegos, por el Big Data, Machine Learning y lenguajes de programación, ¿cierto? Estoy muy bien. Yep. Entonces, los dejo. En 20 años se hace mucho. 20 años. Los dejo con Juan Camilo. Un aplauso, por favor. Buenas noches para todos. Raro estar en una conferencia de Big Data para JavaScript, pero la idea es conocer de todo y que abra su conocimiento. La noche de hoy vengo compartiendo uno de tantos proveedores de la nube. Personalmente el último que estoy trabajando es la parte de Google. Existen otros, AWS, Microsoft y otros más, Oracle, IBM, donde nos ofrecen una gran variedad de herramientas para el procesamiento de Big Data. Sebastián nos dio como un adelanto de todo ese concepto y de todo lo que él tuvo que ver para entender esa parte. Aparte de lo que se tiene que entender, el montón de herramientas que hay en el medio es impresionante. Y Google resume en su stack algunas que las que le vengo a hablar. Bueno, acerca de mí, ya la introducción la dio Juanita. Soy Google Cloud Certified, también Azure y también AWS, solamente pongo este de propaganda. Y un pequeño recorrido acerca de qué es Big Data. ¿Alguno tiene background en Big Data o todos son JavaScript, UI? ¿No? Bueno, entonces vale la pena. Cuando mencionamos Big Data, por lo general, la gente comienza a asociarlo con un montón de datos. Y es real, son millones de datos, ya no es gigas, ya no es teras, es petabyte de datos. Información que se genera día a día de todas las aplicaciones y de un montón de fuentes. O sea, ustedes como desarrolladores UI o como desarrolladores backend generan un montón de información, logs, respuestas de clic, interacciones del usuario, donde todo eso confluye en un repositorio único. A lo mejor han escuchado este concepto, ¿cierto? La data es el nuevo petróleo. Es un concepto muy viejo que todavía sigue aplicando. Y más ahora que esa data está dando resultados en procesos de Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial. Nada de eso sería posible sin una buena data que respalde todo el concepto de aprendizaje y de training para esa parte. Pero ese Big Data o esas fuentes de donde se generan, pues tenemos al día de hoy, tenemos infinidad de interacciones de redes sociales, de aplicaciones que están conectadas a la web o están conectadas en las propias empresas, de dispositivos, de diferentes dispositivos, teléfonos, máquinas que vemos en un hospital, interacción que ustedes puedan tener en una vitrina al frente de un centro comercial. Eso puede estar tomándole sus movimientos y patrones, e infinidad de fuentes que ustedes puedan encontrar, desde lo más mínimo como es un log hasta lo máximo que puede ser una página web. Listo.
El concepto de la data nunca duerme, este landscape es generado al año 2019, si no estoy en el 2018, y esta es toda la información que se genera por minuto en un solo día. Para hacer un recorrido rápido, Amazon genera 1111 paquetes cada minuto, Bitcoin genera 101.25 datos, Google búsquedas 3 millones, ¿cierto? Toda esa data se genera por minuto y obviamente quien genera esa data necesita una infraestructura de tal manera que la pueda aprovechar. ¿Listo? ¿Cómo procedemos con tanta información? Listo. La data se genera en varias partes, data que se colecta y se analiza, la que sirve por lo generalmente a las empresas y la que tiene un valor. La data que se colecta y no se analiza, el término se llama Dark Data y se calcula que aproximadamente, si valorizamos eso, son 7.000 millones de dólares que hay oculto en diferentes lugares, datos no analizados, data que se colecta y no se hace nada con ella, o sea, ustedes recolectan información de un log y no la aprovechan, y data de terceros es que llega a las compañías y simplemente hace parte de nuestro día a día para análisis. El Big Data nació con 3 Bs de definición: variedad, volumen y velocidad. Esas 3 características dieron para que las grandes empresas crearan un montón de papers, entre ellos Google creó el MapReduce que expuso ahorita Sebastián, donde cómo hacer para analizar toda esa cantidad de información sabiendo que el hardware ya no estaba alcanzando. Y todo se basaba en esto. Con el tiempo se ha ido migrando hacia más Bs, donde ya encontramos que valor y veracidad es un concepto de hace 3 años que era importante para que cumpliera el Big Data. Ya en este momento, hasta el año pasado iban 10 y en este momento ya va en 13, donde hay un montón de conceptos que por lo general se tratan de cumplir. El más importante y donde se dice que termina todo es la parte de visualización. Hago una cuña, los invito a la charla del jueves que hablan una parte de la visualización, incluye muchas librerías de JavaScript que se usan. Cuando hablamos de ecosistema Big Data nos encontramos este montón de conceptos, herramientas, tools, como lo quieran llamar, ¿cierto? Como lo pueden ver, aprender toda esta infinidad de cosas puede ser un poquitico espantoso, requiere tiempo, requiere práctica y aparte ganas, porque tiene conceptos incluso matemáticos que entran a pelear con todo eso.